vamos a comenzar con una actividad que va a desarrollar Pilar Bellés, tanto como ponente como en la parte artística, que es profesora y escritora y cuyo lema nos aporta importancia del cuento para el desarrollo emocional y la inteligencia imaginativa de tus hijos e hijas. Bien, Pilar Bellés, Pitars, esta escritora está afincada en San Mateu, Castellón, y comparte su actividad literaria con la investigación en el aprendizaje del inglés y la actividad docente. Es licenciada en Filología Inglesa y profesora de inglés en infantil y primaria, además de una escritora contemporánea y comprometida con nuestra sociedad. Ha recibido reconocimientos en poesía, como cuando quedó finalista de los premios de poesía del Instituto Francisco Ribalta en 1986. También obtuvo el primer premio del certamen del cuento organizado por AMPE, Sindicato Independiente, en 1998. En los últimos años ha impartido diversas conferencias para asesoría de lenguas de la Comunidad Valenciana y Cataluña, para el Centro de Formación de Profesores y para diferentes asociaciones de Castellón y Valencia. Destacan sus publicaciones sobre cuentos para educar en valores actuales, No dejes de que crezca sin la magia de los cuentos, y sus publicaciones de material didáctico para las clases de inglés infantil y primaria, colección de cuentos y poesías en inglés infantil y primaria. Lleva publicadas 6 novelas de temática social, en las que reivindica la igualdad de la mujer, El diario mágico, Somos víctimas de una sociedad machista y cruel, y también ha escrito y publicado ensayo, teatro y especialmente, como hemos dicho, poesía. Cuenta con 2 poemarios, Curvas en el camino y Poemas sociales con un cachillo de amor, del cual nos leerá los poemas del día de hoy en la parte artística. Bueno, el resumen de la conferencia pues nos va a mostrar cómo el cuento plurilingüe es una fuente de creatividad y sirve para crear valores, una alternativa a los cuentos tradicionales que merece la pena tener en cuenta. Van a poder disfrutar de varios cuentos sobre valores actuales, elaborados a partir de una experiencia docente, en los que se trabajan aspectos emotivos, emocionales y sociales, como la igualdad o la no discriminación por razones de sexo, raza, u otras circunstancias. Bueno, esta escritora nos va a mostrar cómo los cuentos sirven para educar a nuestros hijos en valores actuales. Los cuentos y muchas cosas más que ya... Buenas tardes, gracias por haber venido, porque con esta lluvia y este tiempo que hace hoy, de verdad que, bueno, lo dicho, mi idea de hoy era mostrarles un poquito, o mostraros mi trabajo como profesora y como escritora de cuentos. Cómo empecé a investigar, cómo poco a poco se hizo grande la bola y pues aquí estamos. Aquí encima tengo mi trabajo. Yo soy profesora de inglés y en mis clases hago cuentos y poesía en inglés. Entonces yo cada día en mis clases de infantil cuento el cuento, les hago repetir la poesía, ellos ven imágenes y disfrutan del cuento y luego hacen movimientos a partir del cuento, hacemos coreografías y es un poquito también vivirlo físicamente el cuento. Y desde el infantil 3 años, 4 años, 5 años hasta todos el primer ciclo, que son primero y segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto. Quiere decir que hay cuentos para todas las edades. Yo los he puesto en práctica en mis clases de inglés y bueno, yo disfruto y creo que los chavales también. Y aquí estamos trabajando un poquito, de momento la poesía que introduzco en la escuela es en inglés porque soy profesora de inglés, pero también fui antes profesora de primaria y tuve la ocasión de trabajar los cuentos en castellano y en valenciano. ¿Qué hago? ¿Qué pretendo con esta conferencia o con estos cuentos? Pues simplemente creo que los cuentos enseñan a nuestros hijos a ser competentes en la vida. Viven la realidad, una realidad imaginaria a través del cuento y crean unas emociones que luego para la vida real les sirven. Y también trabaja la inteligencia imaginativa. Es muy importante trabajar la creatividad y la inteligencia imaginativa desde pequeños, que no se lo demos todo hecho y más ahí todo preparado, que ellos que entren en un conflicto y tomen unas decisiones, y eso lo iremos viendo a través de la conferencia
Y pienso que estos cuentos no son los cuentos tradicionales, están elaborados a partir de mi experiencia docente, trabajan valores actuales y también creo que pueden servir para nuestra sociedad. Cuando lo primero que empecé a investigar yo fue una necesidad, resulta que yo trabajaba, me dijeron, ahora hay que dar inglés a infantil. Ah, vale. Yo dije, pues, ¿y por qué no el mismo cuento en las 3 lenguas? Y me dijeron, demuéstralo. Y me puse a investigar. Entonces creé estos cuentos para poder enseñar el mismo cuento en las 3 lenguas, en 4 y en 5 años. El mismo cuento en inglés, en castellano y en valenciano. Y las actividades que se hacían en cada una de las lenguas. Fue mi primera investigación. Hice un proyecto y bueno, se puso en práctica en algunos colegios, en otros no. Como todo, a unos gustó, a otros no gustó, pero ahí está. Y también quisiera, otra innovación de mis cuentos es que no educan en el miedo, educan desde los valores. Es muy importante, yo con todos mis respetos a las personas que usan los cuentos tradicionales, que yo nunca hablo mal de nadie, sí, y respeto el trabajo de otras personas, pero también digo que ya es hora de que dejemos de educar en el miedo. Que los críos hagan las cosas porque ellos razonen y digan que eso es lo correcto, pero no porque tengan miedo al castigo que viene después. Entonces, estos cuentos son una alternativa a los cuentos que nos han estado vendiendo durante muchos años y nos siguen repitiendo, y para que veamos que sí que se puede educar en valores actuales y hay otra manera de educar. Y bueno, así es como nacieron lo de no dejes que crezca sin la magia de los cuentos. Están en castellano y en valenciano. Son los libros que le contaba yo, los cuentos que le contaba yo a mi hijo cuando era pequeño, y veía que mi hijo se metía dentro del cuento y le cambiaba al final. Y a veces me destrozaba el cuento, pero otras veces hacía un cuento mejor del que yo había creado. Entonces, poco a poco los fui metiendo en mis aulas, yo era profesora de primaria en ese momento, y vi que los niños entraban en el cuento y lo vivían. Y estaban viviendo valores, estaban siendo creativos. Y poco a poco así, trabajándolos en las aulas, fui creando estos cuentos, que son 83 cuentos, y trabajando valores de distintos tipos. Luego os leeré unos poquitos. Y después, poquito a poco, ya fui introduciéndolos en las 3 lenguas, en inglés, en castellano y en valenciano. Y creé así cuentos para todos los cursos de primaria. Aquí tenemos 11 cuentos para infantil, 11 para primer ciclo, 11 para segundo ciclo y 11 para tercer ciclo. 44 cuentos preparados para todos los ciclos en las 3 lenguas, con las actividades que se hacen en cada una de las lenguas para trabajarlos en el aula y para trabajar valores en la lengua que queramos. Poco a poco, ya digo, es una cosa que empiezas por poquito, pero se va ampliando. ¿Qué valores pretendo? Porque he dicho, no hay que educar el miedo, pero ¿en qué hay que educar? Hay que educar en convivir en igualdad y democráticamente. A tener igualdad de oportunidades, seamos hombres, seamos mujeres o seamos de la raza o país que seamos, que tengamos igualdad de oportunidades. Y eso en la teoría es muy bonita, pero la práctica luego resulta a veces terrible. Que haya las relaciones familiares en casa estén basadas en la igualdad de sexos, la tolerancia y el respeto. Y se pretende ese modelo familiar en el que el cuidado de los hijos, el cuidado de las personas mayores se comparta entre padres e hijos y entre el padre y la madre, sea una persona del sexo que sea, participe en esas tareas. Y que las decisiones, lo que es muy importante, hay que escuchar y valorar la opinión de todos los miembros de la familia por igual, tanto la edad que tengan. Está claro que los niños a cierta edad no pueden opinar sobre ciertos temas, pero sí que les tenemos que dejar que opinen sobre lo que sí que pueden opinar, que ellos se sientan válidos e importantes en casa. Eso lo iremos viendo poco a poco. Bueno, aquí tenéis los cuentos que baso principalmente esta charla, que son no dejes que crezcas en la magia de los cuentos, no dejes que crezcas en la magia de los cuentos. Y bueno, os he comentado que pretendo que los niños sean competentes, pero ¿qué es eso de ser competentes? Se le ha llamado a lo largo de la historia de la educación de muchas maneras, pero siempre queremos lo mismo, no queremos máquinas que memoricen, queremos máquinas que entiendan y que actúen en consecuencia. Entonces, es saber hacer. Tú te puedes memorizar muchos temas de memoria, pero si luego eso no sabes aplicarlo en la práctica no sirve de nada. Pretendemos que no solo que aprendan a saber, sino que
en el proceso aprendan a usarlo en la práctica. Con los cuentos aprenden una serie de actitudes, unos valores que luego los ponen en la práctica. Esas capacidades no solo se adquieren en la escuela, porque hay veces que lo que aprendemos en la escuela, si la sociedad les muestra otra cosa, no sirve para nada. Es un saber que se integra, lo que aprenden fuera, lo que aprenden con los amigos, lo que aprenden en casa y lo que aprenden en la escuela. Esos conocimientos, esas actitudes se van integrando y lo que es más importante, y lo he estado experimentando yo en inglés, castellano y valenciano, lo que aprenden en una lengua lo transfieren a otra. Como veréis después, cuando yo trabajo un cuento en las 3 lenguas, las actividades que hago en castellano no son las mismas que hago en valenciano y tampoco las que hago en inglés. Sería absurdo hacer lo mismo en las 3 lenguas, porque lo que han aprendido castellano ya lo transfieren a valenciano. Los conocimientos que han aprendido en una lengua se lo pasan a otra enseguida. Es importante que trabajemos en cada lengua conocimientos distintos para que luego ellos creen un todo y aprendan a usar las lenguas indistintamente y a pensar en cada una de las lenguas, que también os explicaré cómo lo trabajo. Lo que es más importante es que nunca se acaba de aprender, que esas competencias que adquirimos las vamos renovando a lo largo de la vida. Por ejemplo, yo hoy, hablando aquí después, seguramente aprenderemos todos un poco, y eso lo voy a integrar a los conocimientos que yo ya tenía, y eso sirve para a lo mejor unos cuantos los vas desistiendo porque los consideras anticuados y los renuevas por otros que los consideras más válidos e importantes. Y estas competencias son la base para lo que aprenderemos en el futuro. Bueno, las competencias básicas, según la ley actual, son la competencia de comunicación lingüística, la matemática, el conocimiento e interacción en el mundo físico, la competencia cultural y artística, la de aprender a aprender, la competencia de autonomía e iniciativa personal, la social y ciudadana, la de tratamiento de información y competencia digital. También los cuentos trabajan lo que se llaman las inteligencias múltiples. Howard Gardner, en sus estudios de la Universidad de Harvard, estuvo diciendo que todas las personas hay una serie de inteligencias que están en distinto grado en diferentes personas. Hay personas que, está claro que cuando hay un bachillerato de ciencias, uno de humanidades y uno de letras y uno de mixtas, es porque hay cada chaval o cada persona o cada ser humano tiene unas inteligencias más desarrolladas que otras y es más bueno, es mejor en unas cosas que en otras. Entonces, nuestros cuentos deben ser tan variados para que todo el mundo pueda entrar en ellos y tenga la posibilidad de desarrollar esas inteligencias. Entonces, las inteligencias, según Gardner, son la inteligencia lingüístico-verbal, que es la capacidad de palabra y de expresión. Nosotros los que escribimos o los profesores la tenemos muy desarrollada. Con ella, con los cuentos, los niños aprenden no solo inconscientemente, aprenden a hablar, a leer, a escuchar, a escribir, otras capacidades de las independientes. La lógico-matemática, que es muy útil cuando una persona tiene la capacidad lingüística poco desarrollada, podemos trabajar más la matemática. La espacial, los movimientos, yo lo trabajo en infantil a través de los cuentos, lo de hacer coreografías a partir de un cuento, arriba, abajo, delante, detrás, dentro, fuera. Luego está la inteligencia espacial, lo de orientarse. La musical, podemos hacer composiciones musicales o canciones a partir del cuento. La corporal y cinestésica, podemos representar un teatrillo, a partir del cuento hacer un teatro. O también la intrapersonal, es conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás. Cuando hacemos un cuento sobre valores, los críos descubren una serie de valores en ellos mismos que no sabían y que los tenían. Luego lo veremos en algún cuento en práctica. Y también ven que los demás, observan a los demás y conocen, y así saben cómo actuar en una situación determinada. Y luego está la inteligencia interpersonal, esa que tenemos los maestros y los psicólogos, de cómo entrarle a una persona para convencerla o para hacer que actúe de una forma determinada. Los educadores de eso tenemos muy desarrollado. Y la inteligencia naturalista, que primero la pusieron, luego la eliminaron, es conocer el medio y todo lo que nos rodea. En fin, un ejemplo, un cuento, y así nos distraemos un poco. Venga, vamos a imaginarnos que un crío que le encanta pintar, estás todo el día pintando, haciendo garabatos con sus pinturas, con sus folios, y le encanta. Y al principio los padres dicen, qué bien que le gusta pintar, pero es que
tanto le gustaba que todo el día pintando, en 2 días gastaba un paquete de folios. Y las pinturas, compraban un estuche de pinturas y se acababan enseguida. Digo, esto no puede ser, esto es demasiado ya. Entonces estuvieron pensando, y pensaron muy poco, porque dijeron, ya está, solución. Vamos a coger ahí esa estantería alta, niños pequeños, meteremos todos los folios y las pinturas arriba de toda la estantería, no llegará y no podrá pintar. Y se acabó el problema. Bueno, pues ya, hicieron eso. Cogieron, metieron todas las pinturas arriba, los folios también. El niño fue a pintar, se quedó así, bueno, no pintó. Y estaba así un poquillo triste, un poquillo así pensativo, pero cuando estuvo pensando un poquito el niño y dijo, cuando el papá estaba mirando la televisión y la mamá estaba en el aseo, dijo, esta es la mía. Cogió, puso una silla encima de la mesa, otra silla pequeña encima de la grande y dijo, voy a por las pinturas. Se puso a escalar, subió arriba del todo y cuando ya estaba con una mano los folios y la otra las pinturas, se tambalearon las sillas y cayó estrépito todo contra el suelo. Y el papá y la mamá escucharon un porrazo tremendo desde el aseo y desde el salón. Y ahora podemos acabar el cuento ahí, ¿verdad? Pero no nos va a gustar si lo acabamos ahí, ¿verdad que no? Porque es un cuento tradicional. Te has portado mal, te has pegado un porrazo y te has dicho un chicho tremendo. Ese cuento, si lo contamos así a los niños, no les va a gustar. Ahora es cuando interviene lo de introducir valores. Y ahora preguntamos a los chavales que le estamos contando el cuento, ¿qué creéis que pasó? ¿Qué le dijeron los papás cuando llegaron a ver al niño y lo vieron allí al suelo, que se había hecho un chichón tremendo, estaba allí sangrando? ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene idea de qué pasó? Pues, por ejemplo, pues no sé, le pegaron una bronca impresionante, le castigaron, y alguien dice, le curaron las heridas. Oye, va, me quedo con le curaron las heridas. Fueron corriendo, lo vieron allí al suelo, enseguida le pusieron gasa, le intentaron curar con agua oxigenada y con betadine, pero aquello se agrava mucho, al final lo taponaron como pudieron y lo tuvieron que llevar al centro de salud porque realmente estaba muy mal. Y lo estuvieron observando, lo tuvieron que ingresar porque había que estar en observación, que se había dado un buen golpe, y estuvo varios días ingresado. Y el papá y la mamá tuvieron que dejarse, faltar al trabajo los dos y turnarse para estar con él, para no dejarle solo. Estuvo varios días allí y por fin, cuando ya estaba fuera de peligro y la cicatriz ya estaba controlada, lo mandaron a casa. Y cuando llegaron a casa hablaron. Y ahora preguntamos otra vez a los chavales que les contamos. ¿De qué creéis que hablaron? ¿Qué creéis que decidieron? Alguien dirá, un mes sin consola, sin nada, sin salir, sin nada. Otro dirá, bueno, no sé. Darle folios y que pinte todo lo que quiera. Pero el niño podría haber dicho, me he caído porque primero he logrado salvar el búcaro, me he caído porque arriba había un libro, que había un secreto y lo quería saber para hacer el Esa también. Esa también es muy buena. Y pensamos que lo de darle los folios es buena idea. Lo que pasa es que se va a viciar otra vez y vamos a tener el problema. No habremos solucionado nada. Habrá que hacer algo, porque si le damos los folios y la ponemos en la parte baja, que coja todos los que quiera, estará otra vez con el mismo problema de antes. Dale una pizarra. ¿Y qué tal si ponemos normas? Si ponemos normas, así a lo mejor evitamos el problema. Y entonces los niños dicen, ¿y qué normas podríamos poner? Pues solo pintar 5 folios cada día. Y si se pasa y pinta 6, 2 días sin pintar, ¿os parece lógico? Ah, pues, lógico, ¿no? Quedamos 5 folios cada día y si se pasa, 2 días sin pintar. Y algún día dirá, oye, ¿por qué no gasta el ordenador y pinta por el ordenador? Que está el Paint. Y pues es verdad, puede pintar con el programa de ordenador y así tu papá y la mamá no hace falta que se gasten dinero en folios. Y así metemos la tecnología dentro de los cuentos.
Pero ¿qué pasa? Que ahí puede pintar todo lo que quiera y se puede tirar, estar toda la tarde pintando. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues decirle, tenemos 5 folios y nos quedan 6 días. ¿Qué creéis que podemos hacer? 5 folios cada día, me han dicho. 5 folios. Los que sean. Pero poner que hay menos días o más días para que las criaturas piensen por ellas. Y que, bueno, y pues no sé, Hacerle el tiempo. ponerle un tiempo, media hora, pintando todos los días, o una hora, pero solo ese tiempo. Si te pasas 2 días sin pintar, o un día sin pintar, y poner normas. Y de esta manera los chavales se dan cuenta de que las normas son necesarias, y que esas cosas que ponen los padres que son necesarias para vivir bien y ser felices, y que de alguna manera enseñamos que no es necesario el miedo para educar, que se puede hacer hablando, creando un conflicto y mostrándoselo. Y poco a poco, así los críos van introduciéndose en la tecnología, en la vida actual y tal. Esto sería para niños pequeños, pero si es adolescentes podemos hablar del botellón, podemos hablar de los juegos de ordenador, podemos hablar de cualquier tema a través de un cuento. El cuento puede ser para cualquier edad. Que la obsesión es mala y darles a entender que las normas son necesarias para ser felices y para vivir bien. Y a través de este tipo de cuentos, los niños entran, se involucran y toman decisiones y se les prepara para la vida diaria. Siempre hablo yo de educar democráticamente y de evitar el acoso. Yo he conocido a personas de estas que merecen la pena conocer en la vida. Isabel Pérez, de Galicia, es una defensora por los derechos de los niños y luchadora contra el acoso escolar. Lucía Jiménez, a través de los medios de comunicación, es defensora por los derechos sociales. Bueno, yo me he unido a ellas porque pienso que merece la pena lo que hacen y seguimos haciendo conferencias por toda España sobre estos temas. Hoy ya me hubiera gustado que hubieran estado aquí, pero entre semanas están trabajando y no pueden. Pero bueno, algún día. Bueno, como sobre esto lo comenté en otra conferencia, lo voy a decir solo de pasada. Es muy importante en clase que haya normas. Si se sienten escuchados, si se sienten valorados, tendrán una autoestima bien alta y es importante que los tratemos con respeto a nuestros hijos. No decirles mentiras para educarles y no tengamos miedo de decirles que no y a pararles los pies. Y si les ponemos un castigo, no debemos levantarlo después. Eso es muy importante. No les tengamos lástima, les levantemos el castigo porque la próxima vez no nos tomarán en serio. Igual como maestros que como padres. Si has puesto un castigo, manténlo hasta el final. Si te da pena, te aguantas. Pero no lo pasa. Que las normas y los límites estén bien claros. Es muy importante que cuando nos hables, que lo miremos, que dejemos lo que estemos haciendo, que no digamos lo que opinamos, que aunque nos da rabia lo que nos están diciendo, que nos mantengamos serenos, respetuosos, que no les gritemos y que no le quitemos importancia a lo que dicen, aunque para nosotros no sea importante, para ellos sí que lo es. Y que no nos comparemos cuando teníamos su edad, que siempre pensamos, ay, yo es que claro, yo lo he solucionado, pero él no. Y no nos riamos de lo que nos dicen y al final hacemos un resumen para que vean que nos escuchan. Y así es como se sentirán bien en casa y que verán que los problemas se solucionan hablando. Y esto de la violencia de género, que tanto hablamos este mes, tal vez si los niños se ven desde pequeños, se ven valorados y respetados en casa, siendo los más débiles, después cuando tendrán pareja serán igual de respetuosos y tratarán con el mismo respeto y con la misma armonía a esa pareja. Esa misma armonía y respeto que han sentido ellos en casa lo transmitirán cuando tengan pareja y evitaremos así situaciones de violencia de género. Esto está claro que todos los días no podemos ser perfectos, pero si unos padres lo intentan, a la larga consiguen efecto. Es muy importante no educar en los gritos, no faltarnos el respeto en la pareja. Cuando nos hablamos, lo hagamos con respeto y sin gritos. Porque el momento que tú gritas a una persona, tú le faltas el respeto a ella, pero es que ella también te lo está perdiendo el respeto a ti, y ahí se rompe la barrera del respeto. Hay que ser tolerante con las limitaciones de nuestros hijos y no pretender que si no pueden, no pueden. Y hay que educar en la responsabilidad, hay que darles tareas que sí que pueden hacer.
permitirles bueno, decirles que los errores, que no son fracasos, que son aprendizaje y eso, y las normas y los límites, que son muy importantes. Educar democráticamente, un poema de aquí del librito este de poemas y reflexiones, que os recomiendo mucho. Educar democráticamente es lo más difícil y requiere tiempo. Usar el diálogo para decidir, escuchar a tus hijos, pero ponerles límites y unas normas claras que cumplir. Permitirles expresar su opinión, saber decirles no, no y no. Serán fuertes ante la frustración, serán tolerantes, buscarán la justicia y estarán preparados para convivir en pareja y enfrentarse a la vida. Bueno, pues vamos un poquito, voy a hablaros un poquito de mis investigaciones, los cuentos plurilingues que aparecen en este libro. Pretendí, en un principio, cuando yo empecé a hacer las charlas para asesoría de lenguas y para CECIRE, quise dar a conocer estos cuentos porque pienso que son muy válidos para la educación de nuestros hijos, tanto en las lenguas como en las clases de religión o educación de valores, y que tengan un material ahí para que puedan utilizar. De hecho, desde Consellería los mandaron a todos los colegios, en digital, claro, porque en papel no podían. Y eso, lo que es muy importante es que aprovechen la transferencia, que lo que aprendan en inglés, que lo transfieran a castellano, y lo que aprendan en castellano, que lo transfieran de una lengua a otra. Y así desarrollan la creatividad. A través del cuento los niños toman decisiones, acaban el cuento, le cambian el final o crean un cuento paralelo, y así se desarrolla la creatividad. Las competencias básicas se trabajan a través de los cuentos, las he comentado ya antes, y tampoco no se cuenta al igual un cuento cuando se cuenta para niños pequeños que cuando se cuenta para primaria. Los niños pequeños pues necesitan, pues por ejemplo, si yo lo cuento en inglés tengo que sacar muchas fotos, muchos gestos, porque tienes la carencia del idioma, tienes que sustituirla por mímica o por haciéndoles participar para que ellos no se sientan, no se aburran, y hacer que entiendan. En castellano pues ya daremos más detalles y les haremos participar de otra manera, y en valenciano, pues, si es la lengua nativa es el valenciano, que es el caso de mi colegio, ahí es cuando se dan muchísimos detalles en el cuento. Hay gente que dice que primero hay que contarlo en valenciano y luego en inglés. Yo digo que no, que primero en inglés, hacer que se esfuercen en entenderlo, y cuando ya han hecho el esfuerzo se lo cuentas en valenciano para ver si sí que se han enterado. Sobre eso hay diferentes versiones. Yo soy partidaria de empezar por lo más difícil y forzar un poquito a que entiendan. Pero está lo de afianzar la lengua materna. Sí. Yo digo que la lengua materna siempre el cuento más extenso, para que lo trabajen más. De todas maneras, insisto que luego cuando os trae las actividades no son las mismas. En inglés trabajaremos más estructuras y vocabulario, y en la lengua, los valores los trabajaremos más en la lengua materna, que es la que más dominan. Bueno, en primaria lo mismo. En primer ciclo contaremos la historia, en segundo ciclo ya la leerán, contestarán preguntas, inventarán una historia paralela, y en tercer ciclo ya leen, resumen, los convertimos en autores, en directores de teatro. Ahí podemos cambiar la historia, cambiar el final, ahí podemos hacer de todo. La metodología pues también es diferente. Por ejemplo, en infantil el mismo cuento se puede contar las 3 lenguas y no pasa nada. En primaria no intentes hacer eso, que no podrás. En primaria solo en inglés y una de las lenguas, porque fácilmente transferir de castellano a valenciano transfieren fácilmente. Entre inglés y la otra lengua aún tienen cierta dificultad. Y bueno, las actividades, por ejemplo, en la lengua de la comunidad, en este caso sería valenciano, ahí tenemos pues que las actividades más amplias, hacer las ideas previas, hacer títeres, modelar plastilina, buscar un nuevo título, distinguir los elementos que aparecen, los que no, crear juegos, crear una historia paralela, resumir lo que les gusta o no, en fin, inventarle otro final, reescribir la historia. Se pueden hacer muchas cosas. En castellano, un poquito menos, también podemos hacer preguntas escritas, y en inglés dirigirlo más a la mímica y al vocabulario, introducir vocabulario nuevo. No voy a explicar todas las actividades porque esto
para no aburriros, sí que os hablaré un poquito del método, un método que trabajé yo y que pienso que puede estar interesante. Un método para aprender inglés, que es el método de las historias bilingües o el método de las historias plurilingües. El método de las bilingües lo trato en este libro, que es un libro de unas aventuras de un héroe que se llama Federico y su duende. Es un duende cibernético que solo lo ve él, que le sale a través del ordenador y lo acompaña en sus aventuras, salvan el mundo varias veces. Y luego el de las historias plurilingües, bueno, en inglés, castellano y valenciano, los diarios de la naturaleza y el amor, que trata valores como educación, como respetar a las personas mayores, como respetar la naturaleza. Y también están las 3 lenguas y trabaja este método. ¿En qué consiste? Tenéis los libros. ¿En qué consiste esto del método de las historias plurilingües? Es coger una historia en las 3 lenguas, en inglés, castellano y valenciano, y extraer el vocabulario nuevo y aprenderlo. Por ejemplo, en este libro, Los diarios de la naturaleza y el amor, tienes que cada página, cada dibujito está aquí los tienes en valenciano, en castellano y en inglés. Pero no hay que leerlo en las 3 lenguas todas las páginas, no. Cada página debemos leerlo en una lengua diferente. Aquí está la explicación de cómo hacerlo. Por ejemplo, la primera página la empezamos en valenciano. La segunda página seguimos leyendo en castellano. A la otra página seguimos leyendo en inglés. Seguimos valenciano, castellano, inglés. Así, hasta que acabemos la historia. ¿Qué ocurrirá? Que a veces entenderán más, a veces entenderán menos. Pero la cuestión es que ellos se enganchen en la historia y que sigan leyendo. La segunda vez que la lean, en lugar de empezar por valenciano, la primera página la leerán en castellano. La segunda página en inglés. La tercera página en valenciano. Y así sucesivamente. Y a la otra empezarán leyendo por inglés. La primera página la leerán en inglés. La segunda en valenciano. La tercera castellano. Y así, de todas, la idea es que por transferencia de una lengua a otra siga la historia. Que además, si además de eso se hace una lista de palabras, la forma tradicional que aprendí. Yo, por ejemplo, cuando yo siempre era muy creativa, me puse a aprender inglés y descubrí que leyendo libros yo aprendía inglés a 200 por hora. Hacía gramática, pero paralelamente leía libros por mi cuenta, y yo con mis listas de vocabulario, y luego lo leía y lo sabía y lo entendía y lo sabía todo, vi que eso funcionaba. Entonces, es una forma de aprender por su cuenta, leyendo libros y siendo creativo. Objetivos de este tipo de... esto sería a nivel de páginas. Este es el de Federico y su duende, ya es a nivel de capítulos. Cuando los niños ya dominan a nivel de páginas, pueden ir leyendo a nivel de varias páginas en una lengua y varias páginas en otra. Este es todo castellano e inglés. La idea es que los niños, las niñas, piensen igual en lengua extranjera que piensan en la lengua materna, y transferir las competencias y los conocimientos de una lengua a otra. Y que adquieran la competencia comunicativa en todas las lenguas, en todas las 3 lenguas o 4, los colegios que den francés. Y perder el miedo a eso que dicen, ¡ay, el inglés, qué difícil! No, es un juego aprender inglés, eso lo digo, es un juego, aprender es un juego. Siempre que tú estés a gusto jugando en el juego, es un juego. Entonces, cualquier aprendizaje es un juego, siempre que tú te lo plantees como un juego y no como una montaña. Las competencias que trabajamos, pues todas. Trabajamos la lingüística, la social y la ciudadana, de aprender a aprender. También hay que decir que hay una parte consciente y un aprendizaje inconsciente. Consciente es el esfuerzo de tú seguir leyendo. Inconsciente es que tú te enganchas la historia y te apetece tanto seguir leyendo que no te importa ni en qué lengua estés leyendo. Lo que quieres es seguir la historia. Y si combinamos esas 2 partes, y también es importante que cuando trabajamos una lengua
que trabajemos también el oral y el escrito, las producciones escritas, no solo la lectura, porque leer es solo una parte, pero es importante que los chavales también intenten escribir vocabulario, hacer frases sobre ello. Entonces esto es una forma de un además. Como único método para aprender inglés, esto es además de. Está claro que tienen que hacer gramática, tienen que hacer vocabulario, tienen que hacer escritos, tienen que hablar. Hay muchos aspectos, pero como un complemento a una persona que dice, yo quiero mejorar mi nivel de inglés, leyendo libros se puede mejorar muchísimo. De hecho, ya digo, yo en un año, yo empecé estudiando la universidad de francés, dije, yo quiero estar en inglés, y en un año me puse el nivel de inglés. ¿Por qué? Porque para mí aquello era juego. Entonces no miraba las horas que le dedicaba, y el segundo año yo me matriculé en la universidad de inglés. Quiero decir que yo lo he vivido y sé que leyendo libros y haciendo este tipo de juegos se aprende muchísimo. Y que como innovación, lo de leer cada página en una lengua diferente, alternando y combinando con otros métodos. Que no olvidemos que hay que trabajar todas las destrezas, hay que trabajarlas a la vez. Bueno, para los que tenéis miedo a aprender inglés, espero que esto os sirva, que es un juego y que puede ser muy divertido si te lo coges como una ilusión y como un juego. Y reflexiones, pues eso, que los valores, yo creo que podemos hablar mucho de valores, pero si los chavales no ven valores en casa, no los viven, no los van a adquirir. Debemos dar ejemplo de esos valores, como profesores, como padres, debemos dar ejemplo. Que el dinero, pues el dinero la ambición es una realidad hoy en día, porque hay muchos problemas económicos, pero debemos pensar en lo que realmente es importante y enseñar a los chavales que esos valores son importantes y hay que luchar por ellos. Enseñar a nuestros alumnos y nuestros hijos a no dejarse manipular, ser independientes emocionalmente, a que cuando les digan una cosa la juzguen antes de dejarse manipular, que digo yo. Y la educación siempre desde el respeto, desde la igualdad. La convivencia en la diversidad cultural, de razas, de culturas, respeto a los derechos de todas las personas, seamos de la raza que seamos o del sexo que seamos. Y eso de coeducar, que nuestros hijos participen en la educación y que ellos se sientan como parte importante de ese núcleo familiar. Bueno, pues yo la conferencia he acabado y si queréis os cuento unos cuentos. ¿Queréis preguntar algo sobre esto? ¿Dónde se puede conseguir estos libros? ¿En las librerías normalmente? Aquí en Babel están, en Argos. ¿Cómo? Hay resultados palpables de esa forma de enseñanza. Bueno, algunos profesores lo han puesto en práctica. Como todo ocurre, no nos ponemos de acuerdo, porque cada uno, como cada maestrito tiene su librito, pues hay que respetar el librito de los demás. Entonces yo, sí, en algunos colegios sí que sé que lo están utilizando, pero ya digo, en general, de como ponerse de acuerdo de utilizarlo así mucha gente, no tengo constancia. Sí que sé que profesores, compañeros que me han dicho que especialmente los que más se utilizan, porque los métodos para aprender inglés tenemos la suerte o la desgracia de que todos queremos seguir el libro. Y esto lo hacemos un cuento al cabo de cuando, pero todos queremos seguir el libro para que los padres no nos digan, es que no se ha acabado el libro, porque es que la presión también influye. Esto sí que lo están gastando en educación de valores y en religión. Sí que tengo constancia en varios colegios que lo están utilizando y que bueno, o se los cuentan los chavales para dormir. Yo se los utilizo, esos son los cuentos que yo le conté a mi hijo, sí que sé que funcionan porque a él le encantan y los valores se quedan. A lo mejor el cuento se les olvida, pero esa vivencia, ese momento de cómo se sintió cuando le contaron ese cuento, ese sentimiento se queda. Ahora, yo me quiero decir una cosa, en contra de lo que ha dicho Vicente, que Vicente ha dicho, sí, hay que insistir en la lengua materna. Yo no estoy de acuerdo con eso. Un idioma se sabe cuando se piensa en el idioma, cuando cuentas en el idioma y cuando rezas en el idioma, no cuando traduces. Por tanto, si tú incides en tu idioma materno, es igual, ya estás traduciendo. Y creo que ahí hay un fondo que es el fondo que yo pienso que es el del espíritu universal. El del espíritu universal de convivencia de la gente, empezando con los niños. Entonces ya es
no traducir, porque eso que has dicho Estoy en contra de traducir. una página y otra es muy difícil. Es muy difícil, pero no se traduce, se piensa. Ahí está, te enganchas. Traducir lo mínimo. Claro, en el momento que traduces, has parecido. No es que si tú coges Saber un idioma y lees primero en castellano y luego lo mismo en inglés, estás traduciendo. Tú tienes que leer alternando. Y que cuando... Yo cuando leo francés no traduzco. La idea es que se piense. Estoy perdido. Si traduces nunca piensas en la lengua. Pero cuando lo haces así espontáneamente, a modo de juego, es cuando se adquiere. Porque piensas en el idioma. Cuando piensas en el idioma, en el juego no te da tiempo a traducir, en el juego piensas directamente. ¿Vas a hablar? Sí, dime. Disculpa, es que ella creo que yo soy maestra también. Infantil he sido maestra. Pues ella no dice traducir, ella dice un día inglés, otro día valenciano, otro día castellano. O sea, ella dice que todo el proceso de leer, escribir y hablar, un día es en inglés, otro en valenciano, otro en Ya te he castellano. dicho que una página y otra. Eso es maravilloso. Que tú leas con fluidez una página de un distintos idiomas. ¡Bah! Eso es ideal. Debería ser. Es ideal. Ideal no traducir. Porque Traducir por el sentido, no por el literal. O incluso a veces a los maestros lo hemos hecho más de una vez, que tienes que dar una página, la tienes que hacer en castellano y te la dan en valenciano. Y tú sobre la marcha la vas hablando. Y la capacidad esa de automáticamente pensar, cambiar y sin traducir. y además te diré una cosa, que con eso se ha debatido mucho, porque ¿cómo traduces el humor? No tiene traducción. Y el cuento, cuando lo cuentas en las tres lenguas, no usas las mismas, no lo usas traducido. No. Lo cuentas de forma diferente. Cada lengua le das unas expresiones, los niños no deben ver que encuentran las mismas palabras. El sentido sí que tiene que ser el mismo, pero las palabras que uses no. No pongas el cuento traducido en las mismas palabras en diferentes idiomas. Tienes que usar expresiones diferentes y la longitud también tiene que ser diferente. Tu parlaves d'educar en valors a través del conte. A mi em sembla que això és un bon sistema. Inclús, per exemple, per a cultivar els valors democràtics, un conte amb les decisions se prenen entre tots, és a dir, democràticament, i ficar també un conte on hi ha gent que les decisions, al llarg del conte, les decisions les prenen unes soles que ho imposen. Per tant, això ens pot ajudar a la diferència que hi ha entre l'actitud democràtica i l'actitud dictatorial. També pensar que molts tenim, o sigui, que tots pràcticament en algun moment tenim actituds impositives, és a dir, dictatorials, que hem d'anar corregint. O sigui que la democràcia no és una cosa feta simplement, sinó que és una conquista de la hominització, és a dir, del ser humà a través de la història. Per tant, una altra cosa que a mi m'agradaria insistir és que tu has parlat de valors, però o sigui, volia dir que és possible que les actituds siguin també molt importants de corregir-les a través dels contes. Per exemple, les actituds imperialistes o impositives, no? Creus tu que no seria també convenient això? Sí, ara després voleu algun conte sobre això? En efecte, n'hi ha contes per a que després d'un mal comportament o després d'haver tratat malament a un crio, que l'han tratat malament tot el grup, n'hi ha contes perquè aquests xiquets se reflexionen i vegin que això ha estat mal i que ho vegin a través d'un conte, que entren allí dins i que vegin no sé, això és el que vaig fer jo ahir. I també n'hi ha per el tema de les diferents diversitats sexuals, el tema dels gais, també ho tracto a través del conte, en un conte senzillet, el gall del pic morat, després ho contaré. És una forma molt amena, però que vegin que hi ha diferents opcions i que totes són respectuoses i que estem en una societat diversa i que hem de viure en ella. A mi m'agrada molt com has demostrat que se pot educar la igualtat de gènere, és a dir, evitar la violència respecte a la dona, que hi ha que cultivar-la i treballar-la precisament en la infància. Perquè si aquestes actituds de dominació, de violència, ja han pres cos en el ser humà, ja són molt difícils de corregir. Sobretot si arriben a l'adolescència encara no les han corregides. Sí, perquè no vegin que tratar malament a una altra persona o menysprear-la és una cosa normal, que no consideren això una cosa normal, que vegin que això no s'ha de fer.
i que vegin que siga una persona dèbil o sigui una persona forta, n'hi ha que tractar-la amb respecte. I que això és molt important, que ho vegin. I els crits, sempre diem, evitar cridar davant de criu, però és que els crits són... A vegades fan més mal els crits que els cops. Bé, bueno, un poema? ¿Alguna pregunta más? ¿Seguimos? Venga, una solemne tontería. Hablamos de amor. El amor, el amor, el amor. Una solemne tontería. Todo acaba un día, decía mi abuela. Aguantar sana y en paz, rodeada de salud y bienestar, todos los días de mi vida. Eso sí que cuenta, decía mi abuela. Salud, dinero, trabajo y amor. Vaya tontería. Comer todos los días, aguantar lo que nos echen. Eso sí que cuenta, decía mi abuela. El amor por los hijos, toda una alegría. Pero los hijos se van y te quedas muy sola, decía mi abuela. El amor por los padres, firme e incondicional, que lo dan todo por nosotros y no se lo reconocemos hasta que tenemos hijos. Más vale tarde que nunca, decía mi abuela. El amor por los amigos, que nos acompañan cada día en el camino, que nos escuchan, eso sí que cuenta, decía mi abuela. ¿Quién necesita enamorarse, confiar ciegamente en alguien, ilusionarse, emocionarse y vibrar, ser capaz de darlo todo por un momento de pasión, por sentir el calor de otra piel, por ser uno más entre un millón? ¿Qué tiene de especial? Eso duró tan poco que ya ni me acuerdo, decía mi abuela. El cariño que repartimos y nos procesamos día a día, eso sí que cuenta. Que se dejen de engaños. Si no somos sensatos día a día, actuamos con cariño, nos ayudamos y respetamos, el amor seguirá siendo eso, una solemne tontería. Pues eso. Hablamos un cuento, por ejemplo, que nos habla de la honestidad y la sencillez, ser honrado con uno mismo, que es El armario sin puertas. Es otro cuento, si queréis. Una pregunta. Sí. Para esta filosofia que tu portes a través del conte, tens alguna escola de pares o fas algunes reunions? Perquè jo també soc un mestre, molts anys, i crec que això és bàsic, perquè si tu estàs inculcant una sèrie de valors, la igualtat, el respecte a les persones, la tolerància i tal, resulta que en casa del pare, potser inclús arriba a maltratar a la mare, etc. O sigui, jo penso que s'ha de fer una funció paral·lela, i si això ho fas amb els crios, més xiquets, però resulta que sí que és quan ixen de l'escola tenen un ambient hostil, per tant jo crec que hi falta alguna cosa. És a dir, l'escola no pot acabar a les 5 de la vesprà, o millor dit, no podem tindre un concepte només escolar o del recinte escolar de l'educació. L'educació ha de ser permanent. Per tant, ha d'incluir-se dins de el que se diu ara actualment la ciutat educativa. Tu fas reunions amb els pares per inculcar totes aquestes idees o simplement ho fas només en l'escola? Perquè no se queda molt aïllat, això. Jo a nivell individual o a nivell, quan fer la reunió dels pares o parlo amb ells individualment... Una reunió soles, això és molt poc. Claro, jo no faig xarles però fora d'horari escolar. En horari escolar no. En horari escolar l'únic que faig és la reunió amb els pares dels meus alumnes, ho comento, aquestes coses que són necessàries, que hi ha aquesta coordinació entre escola i casa i que fem tots el mateix, si ho diem, i ells diuen que sí, que estan totalment d'acord, no sé després coneixen de cada dia què passa, però, bueno, de moment no tinc resposta. Que venen les mares. Sí, aquesta és una altra història. Els pares no venen. Els pares no venen, ne venen 2 o 3. En una classe de 20 o 30 te venen 2 o 3, sí. Però cada vegada ne venen més, inclús venen pare i mare. Actualment hi ha moltes parelles que a la reunió venen pare y mare. Això és una evolució. Otro cuento, va. El armario sin puertas. Había una vez un armario que tuvo un problema en la fábrica de muebles y se le rompieron las puertas. La cuestión fue que cuando llegó a la tienda de venta de muebles tenía las puertas en mal estado. El armario estaba triste. Pensaba que nadie confiaría su ropa a un armario que no tuviese las puertas en condiciones y que nadie se fiaría nunca de él porque tenía un defecto físico. Alguien había escrito defectuoso en la caja. Al principio sus sospechas fueron ciertas. No lo pusieron en la exposición, lo rechazaron y lo dejaron en la caja porque fuera ponía defectuoso. Los defectuosos van directo a la basura, dijo la dueña de la tienda.
Su caja, con él dentro, se fue a un montón de cajas para tirar. Estaba desesperado, intentaba gritar, pero nadie le escuchaba. «Sacadme de aquí, dadme una oportunidad, no me tiréis a la basura. Aunque no tenga puertas, tengo muchas otras cosas buenas que pueden ser útiles al mundo». Y ahora preguntamos a los chavales, ¿creéis que salió de ahí? Seguimos leyendo. Unos compradores que visitaron la exposición estaban dando vueltas y no encontraban lo que necesitaban. Llevaba a un niño pequeño que se fue a jugar con las cajas vacías de los escombros. ¿Les puedo ayudar?, le preguntó a la dueña de la tienda. Estamos buscando un armario sin puertas, dijo el padre. Le queremos poner unas de espejo que combinen con el resto de la habitación. Lo siento, dijo la de la tienda. Aquí no tenemos armarios sin puertas. Ya se iban para casa cuando pasó algo. ¿Qué creéis que pasó? ¿Alguien lo vio el armario sin puertas? El niño. El niño vio el armario sin puertas. Ya se iban cuando el niño les gritó, «Sí que tienen uno, mamá. Lo que pasa es que no han abierto la caja. Ven y verás». «Yo no sé nada de eso», dijo la dueña de la tienda. «Habrá sido un error de los que descargan». La dueña de la tienda, como le interesaba vender, hizo como si no supiera nada. Fue a mirar y efectivamente había una caja llena y sin abrir entre los escombros. Miraron el dibujo del armario y las medidas de este. Era exactamente lo que buscaban. Lo compraron inmediatamente y quedaron para montarlo. Pidieron unas puertas de espejo a medida. Fue la única venta del día y produjo sustanciosas ganancias para la empresa. Todo gracias a aquel niño que no se dejó influir por las apariencias y quiso mirar en el fondo de la caja. El armario fue bienvenido en su casa, en una casa nueva donde su defecto era una virtud y donde no se miraba su problema, sino las muchas cosas buenas que podía ofrecer. Pronto se llenó de ropa y fue muy feliz. Es un poquito de mirar el fondo de las personas, no fiarnos del aspecto físico, no mirar solo los defectos, mirar las cosas buenas que tenemos cada uno, que defectos tenemos todos. Ahora, como he dicho antes, un poema. Hacer justicia. Tanto esfuerzo por ocultar la verdad y tantas mentiras que de nada te servirán. Y ahora que estás desesperado, solo y abandonado, estás rectificando tu error y buscas su perdón. Quieres hacer justicia y destapar la verdad. Que te perdone ella, pero tú te perdonarás. Un poquito hablamos de eso, de la honestidad, de no ir por mentiras. Y vamos a este cuento, el que he comentado yo, de cómo tratar el tema de las personas que son diferentes, las personas que tienen una sexualidad diferente o una opción sexual diferente, tratarlas con respeto y con naturalidad. Este es el gallo del pico morado, aceptar a las personas inmigrantes o a las personas que tienen una cualidad diferente a las demás. Había una vez un país donde los pollitos tenían el pico naranja, pero menos pico que lo tenía morado. «Es extraño», le decían los otros. Se mostraban recelosos como él, como si tuviera una enfermedad contagiosa. Todos se apartaban. ¿Qué creéis que hizo para ser aceptado? Cambiarse, efectivamente. Tal como crecía, estaba tan desesperado que su madre le dejó ponerse un poco de pintura naranja. Y se pintó el pico de naranja como los demás. ¡Qué bien! Le ha cambiado el pico. Es uno de los nuestros. Todos le quisieron. Tuvo muchos amigos y fue muy feliz. Hasta que un día comenzaron a llegar extranjeros con el pico morado. Y los del pico naranja no querían aceptar a los del pico morado porque les parecían muy extraños. ¿Qué creéis que hizo el gallo del pico, el gallo del pico morado, que lo tenía pintado en naranja? Se quitó la pintura y dijo, entonces Pico Pico le recordó y delante de todos se quitó la pintura del pico. A ti te conocemos, en ti ya confiamos, pero ellos no robarán, nos contagiarán. Y dice, a mí no me conocíais, a mí no me conoceríais si no me hubierais dado la oportunidad. Y yo digo, pues es verdad, reconoció el jefe de los gallos. Vamos a darles una oportunidad de demostrar cómo son. Y así fue como en aquel país se comenzó a valorar a la gente por lo que hacía y no por otros aspectos.
Porque la multiculturalidad es La explicar multiculturalidad, a través del la mundo. diversidad Molt bé, molt bé. sexual, valorar a las personas por lo que hacen, por su actuación, pero no por aspectos de estos que tantos perjuicios han creado a lo largo de la historia. Pues hay que eliminarlos a través de este tipo de cuentos. Más que multiculturalidad, creo que es interculturalidad. Interculturalidad. Porque la multiculturalidad supone Muchas cosas cosas. que no se Sí, es verdad. que no interfieren entre sí. Este tipo de cuentos hacen que se sientan un poquito todos el pollito cuando a veces que me han rechazado, que me han dado toda la espalda. Pues bueno, darles la oportunidad a las personas. Vamos a ver hablamos de justicia. ¿Qué le voy a decir al parado, al que le han quitado la oportunidad y no le queda otra, y tiene miedo a que su familia se desmorone y todo se pierda? ¿Qué le voy a decir al trabajador honrado y constante, que ve como otros sin escrúpulos se camelan al jefe y ascienden cada vez más, mientras él, por ser honrado y recto, por no aprobar esto, se ha quedado en la cuneta? Vemos pasar las injusticias cada día entre nuestros ojos y no nos atrevemos a decir nada, porque si intentamos algo, los injustos van a por nosotros. ¿Hablamos de justicia? No, la vida es muy injusta. ¿Hablamos de buenas personas? Sí, hay muchas. ¿Hablamos de lo que merece la pena? Puede que esa sea la respuesta. No es justo lo que pasa no es justo, claro que no, claro que no. Sí es bueno lo que haces, sí lo es, claro que sí. Si recordamos a la buena persona que conocimos en esta vida, intentamos ser como ella, no seremos ricos ni famosos, pero triunfaremos, porque todos nos recordarán por haber sido solo eso, buenas personas. Y ahora vamos a ver un poquito de cómo tratar el tema de la amistad, esa chulería que llevamos todos, cómo quitarnos un poquito cómo valorar lo que es la amistad, todo es como la amistad. El perro presumido. Había habido un perrito muy presumido que se paseaba por el parque y todos los perritos se quedaban mirándolo. ¡Guau, guau! Y todos los perritos y perritas se giraban cuando él pasaba y le hacían una reverencia. Un día había muchos gatitos y al verlo, ¡guau, guau! Se asustaron los gatitos y huyeron corriendo. Al día siguiente también estaba el padre de los gatos, un gatote muy grande con unas uñas enormes. ¡Miau! ¡Ah! Y se fue corriendo el perrito gritando. ¿Qué creéis que hizo el perro? Los efectos sonoros muy bien. Hombre, Todos los nanos se lo pasaban pipa. lo suelo hacer más exagerado con los chavales. Hoy no me he atrevido porque digo, No, pero algo se con los escapa, chavales se escapa. con gestos y con el gato, haciendo el gato y el perro por allí, se lo pasan genial. Pero sí te A ellos sale también lo algo, hacen los sí gatos y te el perro. sale algo, sí, Sí, sí. ellos lo hacen también. Bueno, pues ¿qué creéis que hizo el perro cuando se le presentó el papá gatote con los uñas afiladas? Al perro se le acabaron las ganas de presumir de golpe, pero como no sabía hacer nada más, se pasaba las tardes triste y decaído en un rincón del parque, mirando cómo jugaban los gatitos mientras su padre vigilaba. ¿Podemos acabar el cuento así? No nos gusta así, ¿verdad? Pero entonces fue cuando estaban allí triste y uno de los gatitos, pero que antes se asustaba, se le acercó y lo invitó a jugar. Si quieres podemos jugar. Yo madre mía, con todo lo que mal que me he cortado yo con estos. ¿De verdad? ¿No te importa jugar conmigo? Contestó el perro. No, contestó el gatito. Siempre que dejes de presumir, nos molesta. Eso está hecho, contestó el perrito muy contento. Desde ese día fueron amigos. Se hablaban y se decían las cosas que les molestaban y también las que les gustaban. Y fue el primer paso para una bella y bonita amistad. Es muy importante que les digamos a los amigos lo que nos molesta y que lo que nos gusta, de lo que nos gusta y que lo que nos molesta. La sinceridad es la base de una amistad. ¿Dónde está la justicia social? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué está bien? ¿Qué no lo está? Hay tantas respuestas como personas. Todos se justifican y se creen los mejores. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la justicia social? Quien la encuentre, que me lo diga. En este mundo de insensateces, hipocresías y mentiras, oímos hablar de justicia y vemos lo que vemos y callamos y aguantamos. ¿Dónde está la justicia social?
Bueno, otro cuento que habla de la honestidad, de aceptar la parte buena de las personas, la parte de... es el gatito torero. Había una vez un niño que encontró un gatito pequeño llorando abandonado. Después de preguntarle a su madre, se lo llevó a casa y le dio un poco de leche. El gatito era manso y se dejaba tocar, pero no sabía cómo criarlo. Aquel gatito era para el niño como un juguete muy especial. Cada día el niño jugaba un poco con sus juguetes, luego un poco con el gatito. Y cuando empezaron las fiestas del barrio, el gatito se escapó. Pensaron que se había ido a encontrar amigos nuevos, o a sus antiguos amos, que se había echado novia. A ver, ¿alguien sabe dónde está el gatito? ¿Dónde creéis que se fue el gatito? Hombre, si eran fiestas de pueblo, pues igual se fue a los toros, ¿no? Venga, se fue a los toros. Estaba en la plaza de toros detrás de la barrera. Cuando vio la oportunidad, cruzó y se fue directo a torear al toro. Toda la gente aplaudió. Siguió haciéndole pases al toro como si lo hubiera hecho durante toda la vida. El gato se subió al tablado, el toro también. Después le hizo saltar el banco y subir la pirámide. Fue un triunfo total. Hubo una fuerte ovación por parte del público, mientras que el niño se iba a buscar al gato. Y entonces el niño se fue a buscar al gato para felicitarlo. Vio que un hombre con cara de malo se lo llevaba preso en una jaula. Y oyó en los comentarios: ahora lo hará torear a cambio de dinero. Menudo chollo que ha encontrado, decían los compañeros del hombre malo. El niño fue hasta la Guardia Civil y les explicó lo que había visto o oído. No se tratará de un hombre muy feo con una cicatriz en la boca, dijo el guardia. Sí, ¿cómo lo has sabido? Lo están buscando por robo y atraco. Detuvieron al delincuente y le devolvieron al gato al niño. Entonces el niño supo qué nombre ponerle al gato. Te llamaré Torero, dijo el niño. El gato aceptó ser adoptado, pero con una condición: que a la próxima corrida de toros que hubiera en el barrio le dejarían para ir a torear gratuitamente. Si lo aceptaban tal y como era, como amigo, ya no le haría falta volver a escaparse. Es un poquito que muestren que todos tenemos cositas, a veces cositas raras, pero que hay que aceptarlas. Y que si uno, para que sea nuestro amigo, hay que aceptarle con todas sus cosas buenas y sus otras. Bueno, como este poema se lo escribí a mi madre, porque mi madre pues, solo hay una, ¿verdad? Pues este poema para ella. Poema para mi madre. Madre. Sí, madre, eres la más grande, la que tiene el mejor corazón, la que me enseñó a querer, la que me dio todo por nada, la que me trajo al mundo y puso en mí sus esperanzas. Madre, qué tierna eres, siempre eres tan generosa, nunca te importa cuánto ofreces, solo por el hecho de verme feliz. Madre, nunca te he agradecido todo lo que has hecho por mí, por eso hoy he escrito este humilde poema para ti. Madre, tal vez no he sido la hija que tú esperabas, con la vida he aprendido lo que tú me enseñabas. Madre, cuánta razón tenías, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué solo pensaba en mí? Ahora que yo soy madre también, me doy cuenta que todo lo que me dijiste, y sé que un amor como el tuyo nunca jamás encontraré. Ese amor bueno e incondicional, ahora se lo transmitiré a mi hijo, sin pedir nada a cambio, igual que antes tú hiciste. Madre, qué buena fuiste. Venga, ya me diréis cómo está el tema del tiempo. Yo sigo contando cuentas hasta que me digáis. Son las 8:15. ¿Puedes contar algo más? ¿Sí? ¿O si hay alguna pregunta más o alguna intervención? ¿Alguien quiere leer un cuento? Lo sigo leyendo yo. Sigo. El Tom, el cangrejo cojo y sus amigos. Una vez llovió mucho y los cangrejos del río se desorientaron y se fueron por todas partes. El camino estaba lleno de cangrejos. Todos jugaban felices en la tierra mojada menos uno, Tom, que cojeaba, dado que de pequeño se rompió una pierna y se le curó mal. A la hora de jugar, a él le encargaban la tarea más sencilla. Aunque sus amigos trataban de no darle importancia a su problema, a él sí que le daba vergüenza y sentía un poquito de vergüenza porque todos lo trataban con lástima. Pasó una familia por el camino y vio los cangrejos. Los niños le propusieron a papá y a mamá coger a los cangrejos unos días en la piscinita de casa. Les hacía tanta ilusión que los papás aceptaron.
Cogieron un cubo y pusieron dentro a todos los cangrejos, pero cuando intentaron coger al cojo, les tuvieron lástima y lo dejaron. ¿Qué creéis que pasó? ¿Se sintió bien o mal? Aquello representó el límite de su paciencia. No podía ser que hasta los humanos le tuvieran lástima. «Cogedme, soy tan valiente como ellos», decía, pero los humanos no le entendían. «Dejadlo, pobrecito, lo mataréis si lo tocáis», dijo uno de los niños. Los 2 días siguientes fueron terribles, tanto para el cangrejo cojo como para sus amigos capturados. Tom se sentía inútil y menospreciado. «No sirvo ni para hacerme prisionero. Me quedaré solo el resto de mi vida». Sus amigos estaban prisioneros. Al principio les gustaba la buena comida que les ofrecían: gambas, buen pescado, buen jamón, comida de peces, comida de tortugas. Les daban lo mejor que tenían en casa, pero las paredes de la piscina les parecían gigantes a los cangrejos y dejaron de comer. Envidiaban la libertad de su amigo Tom. «¡Qué suerte ha tenido por haberse librado! Él siempre será libre y nosotros nos moriremos aquí prisioneros». ¿Qué creéis que pasó? Todos están sufriendo. ¿Qué hay que hacer para solucionarlo? ¿Alguien ha dicho liberar a los cangrejos? Por suerte el niño pequeño observó que los cangrejos no comían y que parecían enfermos. Se lo dijo a los otros niños. Antes de que murieran decidieron devolverlos al río. ¿Qué pensáis que pasó cuando llegaron al río? Tom estaba llorando cuando llegaron sus amigos, pero pronto dejó de hacerlo. «¡Qué 2 días más largos he pasado! Pensaba que me quedaba solo», gritó Tom. «Seguro que peor que nosotros no. Tú estabas libre, nosotros no. Has tenido mucha suerte de haberte quedado. Eres el cangrejo más afortunado del mundo». Tom sonrió. Por fin, el estar cojo le había dado suerte. Todos comenzaron a admirarlo y a respetarlo, y poco a poco acabó estando orgulloso de ser como era. Es un poquito ver que esto se lo dedicó a mi abuelo, este poema, El regreso. El día que todo acabó, José regresó a casa. Su mujer e hijos no estaban. ¿Dónde estarían? Sereno, sin prisa, fue a la despensa y había pan. Menos mal. Sonrió, se sentó y esperó. Regresaron y le vieron allí sentado. Le sonrieron, lloraron y se abrazaron. Ese momento, eterno en su memoria, sirvió para olvidar aquella barbarie que ya había acabado. A partir de entonces comenzarían, sin nada, un camino duro, lleno de amor, dolor y esperanza. Y recuerdo el día que mi abuelo regresó de la guerra y se encontró con su hijo. Ese es un sentimiento que me transmitió él y lo reflejé en este poema. Bueno, yo te quería preguntar, porque todo este tipo de cuentos, claro, de alguna manera está fomentando valores, pero también hay que actitudes, valores positivos, pero también hay que tener en cuenta que a lo mejor podemos caer un poco en los tópicos. Por ejemplo, cuando has leído el poema de la madre, por ejemplo, pues hay madres y madres, y hay niños que tienen una experiencia directa, pues que no es esa madre que has mostrado ahí, es otro tipo de madre, o tienen pues una tía que les hace de madre, o tienen, en fin, entonces yo creo que todo eso, en fin, yo no sé si yo creo que sí, que lo tienes contemplado o se puede contemplar, pero que así como los cuentos clásicos pues que caían en los tópicos, que la princesa se casa con el príncipe y comieron felices para siempre y todo eso, pues que a lo mejor estos cuentos, si los queremos presentar todo tan bueno, tan moral, tan ético, con tanto valor humano, pues que la realidad de la vida no es así. Entonces, desgraciadamente, tenemos una realidad que está un poco trastocada y que cada niño vive su experiencia y vive pues distintos modelos de familias y distintas situaciones. Entonces eso, pues así como caíamos también en el problema de educar sí, por el miedo, con eso, sí. Tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? Recoger un poco... este no se me ocurrió a lo mejor clases, por medio de alguna actividad que pudiera, sí, o no cargar tanto la tinta, a lo mejor no sé, es poner una postura un poco más intermedia, más realista. Por ejemplo, ¿no? Yo cuando doy clases de inglés y presento a la familia,
lo del padre, la madre, el hermano y la hermana, no lo hacemos. A lo mejor una familia son la abuela, la madre y dos hermanas. O otra familia son... Ponemos a familia que haya personas mayores, siempre que haya personas mayores para que vean que forman parte de la familia, pero no siempre ponemos los dos padres. Ponemos familias diferentes. Porque sí. ahora hay familias muy distintas. Hay muchas familias ahora. Y que vean que eso... Muchos tipos de familia. Que son esas personas que están a tu alrededor y que te quieren la familia, más que el clásico padre, madre, hermano, hermana, que son una familia que nos han vendido toda la vida, que vean que son esas personas que están ahí. Yo voy a decir una cosa, y no sería conveniente, un poco en la línea de lo que apuntaba ella, de que introduir un conte i que l'acaben els crios para que isca la seva realitat, que així tu no sols us dones uns arquetips de lo que té que ser la conducta, sinó també corregir les conductes que se van en la societat. I si veus que realment el xiquet està introduint conflictes de família, aleshores pots parlar amb els pares. Jo crec que jo ho completaria amb això, que ells creen el conte, per aquí isca la seva realitat familiar. Esa forma de treballar els contes se fa en valors. Claro, y también es una forma de detectar problemas de personalidad del niño, que es muy importante porque los cuentos, o sea, el niño se proyecta en el cuento. Entonces, según lo que emana de él, pues una persona capacitada, como puede ser un profesor o puede ser, en fin, un tutor, o ya sabe, pues más o menos las carencias o la problemática que presentaría. Esto es el libro ampliado, me lo he puesto delante para leerlo aquí. Aquí, por ejemplo, antes del cuento, se dan unas orientaciones didácticas para trabajar esas cosas. Por ejemplo, esos valores, los cuentos, yo siempre digo que el segundo ciclo ya pueden cambiar cosas del cuento y en tercer ciclo pueden cambiar cuentos paralelos perfectamente. Ellos crean sus propios cuentos a partir de un conflicto y a partir de un conflicto desarrollar su propio cuento. Y luego otra cosa que es, por ejemplo, ese cuento que has comentado de que no estaban aceptados y todo eso, pues eso es importantísimo, pues si ya les vamos educando desde pequeños en esa temática, pues puede ser que evitemos en gran medida el acoso escolar, porque el acoso escolar nada más es un rechazo a determinadas actitudes o determinado físico o determinado comportamiento de un niño, ¿no? Son los estereotipos. Eso es muy importante que se neutralice desde la infancia, desde pequeños. Estas actitudes es importante. Claro, porque tienen un riesgo. Este tipo de cuentos, recuerdo que hay una colección de cuentos cortitos, no me acuerdo la editorial, pero por ejemplo, estoy gordita, ¿y qué? Hay otra que decía, papá es amo de casa. ¿Y qué? Sí, o sea, lo conozco. Es muy interesante porque son cuentos cortitos con muchas dibujos. Entonces ese tipo de problemas que pueden generar una persona, pues porque es diferente a las demás, está obesa, o por ejemplo... O tengo dos papás, ¿y qué? Y claro, también. O por ejemplo que el papá, pues por lo que sea, paro, y me acuerdo que en concreto el caso pues eso, que papá ha perdido un trabajo y se ocupa y la niña se sentía muy feliz de que su papá pues atendiera a la casa. Dramatizando todavía la situación. En la clase de inglés de sexto estuvimos trabajando haciendo las faenas de casa, estuvimos dando las faenas de casa. ¿Y quién hacía las faenas de casa? Y bueno, estuvimos hablando de, pues todos los niños me decían que planchaban, que pasaban la aspiradora, que hacían cosas, y qué bien, si fuera verdad eso sería maravilloso, pero bueno, no, yo me lo creo. Y luego pasamos una encuesta de a ver quién hacía cada una de las tareas de casa. Y bueno, todos salieron que eran súper buenos colaboradores en casa, pero a la pregunta de que papá trabajaba en casa, esa pregunta quedó fatal. Pues no colaboraban, el papá no colaboraba en casa. Digo, no están las cosas tan bien como se pintan.